Hace 8 días estábamos tocando la temática que tiene que ver con el cine. Estábamos hablando cómo el cine estaba influenciando nuestras vidas, cómo, por qué ocurría, cómo sucedía y demás, ¿cierto? Y estábamos todo el tiempo como pensando y analizando sobre este tipo de cosas y a veces uno coge y dice, no, esto tiene que ser mentira, esto no puede ser real, esto es una falacia, como pensamos en muchos momentos, pero resulta que no, amigos. A medida que usted va investigando y va descubriendo como todo este tipo de cosas y va dándose cuenta que la vida tiene muchas cosas por detrás que parecieran que fueran un mito, que pareciera que fueran una vaina que no le gusta a nadie, que nadie quiere como contemplar, resulta y pasa que sí suceden. Resulta y pasa que sí hay normas allí detrás, sí hay cosas que están generando en nosotros algo que para denominarlo de alguna forma es el control. Muchas personas y muchos de nosotros que estamos metidos dentro del metal sentimos que estamos fuera de todo este tipo y que tenemos como una barrera que nos permite blindarnos con respecto a estas situaciones y de alguna forma decir, yo no soy parte de este control. Yo estoy afuera de ese moldeamiento de masas que tienen. Entonces yo no voy a la iglesia, yo no sigo ningún político, yo no tengo una afiliación absolutamente a nada, yo no tengo muchos aspectos que considero que la sociedad del común y de a pie sí maneja. Entonces, ahí es donde uno comienza y se plantea y uno dice, ¿de verdad uno desde el metal no tiene control, no está siendo controlado, tiene control sobre sus emociones, tiene control sobre su vida misma? Eso es algo que solamente usted sabe la respuesta, pero yo le voy a contar algunas cosas que de pronto lo puede hacer sentir en duda o le puede ayudar a que usted de pronto desarrolle un criterio personal bien interesante. Resulta que en la antigüedad, parceros, se dieron cuenta que existía una estrella, ¿cierto? Una estrella muy grande que nos alumbra todos los días, parceros. En la antigüedad pasaron muchas cosas que hoy en día muchos científicos y muchas personas no tienen cómo explicar, simplemente sucedieron y pues como sabemos, la historia ha sido escrita y organizada debido a los ganadores de cada guerra que se ha presentado a lo largo de la humanidad. Por ende, todo ese conocimiento que existía en algún punto fue destruido, quemado, satanizado, oculto, ¿cierto? De hecho, por eso tenemos una de las bibliotecas ocultas más grandes de la humanidad que está en el Vaticano y muchos de nosotros no tenemos ni idea qué hay allá, pero allá hay muchos datos que en algún punto espero exista una sociedad que quiera ir allá y sacar y rescatar y visibilizarle a la humanidad todo lo que tiene la biblioteca del Vaticano. No sabemos qué será, pero allá hay textos. Y resulta que esto es algo bien extraño, parceros. Antes de entrar al cine, porque es que el tema de hoy es el cine, voy a hablarles del sol. ¿Por qué les voy a hablar del sol? Resulta que en la antigüedad las personas se dieron cuenta que el sol tenía unos comportamientos muy interesantes. Existen dos fenómenos significativos a lo largo del año. Uno es el equinoccio y el otro es el solsticio. El equinoccio es la posición del sol en la cual el día y la noche duran exactamente 12 horas. Es como el punto medio del equilibrio perfecto en el que el sol se alinea con el meridiano del ecuador de la Tierra. Entonces cruza una línea así perfectamente y el sol, el día y la noche duran exactamente el mismo tiempo. Sucede dos veces al año, el 20 de marzo y el 22 de noviembre o de septiembre. Bueno, ahí les dejo la tarea, creo que me confundo en los meses, pero dos veces al año el equinoccio se presenta perdón, en la Tierra. Y esto se convirtió en una medida de tiempo para la antigüedad, ¿cierto? También se presentan los solsticios de invierno, perdón, de verano, perdón, de primavera y de invierno. La primavera, como ustedes saben, marca el inicio de la abundancia, marca el día más largo en el año, ¿cierto? Y el de invierno marca el día más corto en el año. Es decir, bueno, esto digamos que en América Latina no lo tenemos tan referenciado porque nosotros estamos en el meridiano del Ecuador y por ende nuestros días son muy similares o a veces amanece un poquitico más temprano, oscurece un poquitico más tarde, pero no es notoriamente significativo como sucede al norte o al sur del planeta Tierra. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, el día más corto de
de luz es el 21 de diciembre, más o menos. Entre el 21 y el 24 de diciembre sucede el solsticio de invierno y el día comienza a las 8:30 de la mañana y el sol se va más o menos a las 4:30. Entonces sí se siente significativamente esa reducción de luz. Y el día más largo es el día donde el sol sale muy temprano en la mañana, antes de las 6 de la mañana, y se mete después de las 7:30 aproximadamente. Pero pues obviamente hay días inclusive mucho más largos cuando estamos en la etapa de verano, porque el sol se llega a esconder más o menos hasta las 9:30 de la noche, casi 10. Entonces, estas medidas solares comenzaron a generar una cantidad de pensamientos en las personas que se volvieron una simbología, ¿cierto? Y esta simbología comienza a mezclarse con el cine, comienzan a mezclarse con todo este tema de lo que tiene que ver con el cine y muchas personas no le encuentran conexión a esto y es lógico, es difícil de entender. A mí me cuesta mucho trabajo en entenderlo y más explicarlo en 15 minutos. Esto parece una charla TED intentando descifrar la humanidad, pero obviamente no va a suceder. Pero sí les quiero que ustedes comiencen a investigar. En la sesión pasada yo les recomendé un documental que se llama Save Gaze. En este documental, en la primera parte, se habla específicamente de cómo las religiones han adaptado los ciclos solares y el movimiento solar a lo largo de la Tierra con respecto a un Salvador o a un Mesías, ¿cierto? Después de que pasa todo este tema de la simbología, comienzan a organizarse una cantidad de personas elitistas y personas que de alguna u otra manera tienen como una superioridad económica, científica e inclusive hasta moral, porque la misma religión también se mete en ese plan, y comienzan a generar una cantidad de acuerdos, una cantidad de agendas y de normas a la hora de crear una obra que pueda ser masiva. Entre ellas entra el cine, entran los medios de comunicación, entra la radio y comienzan todas las personas a organizar la forma en la que se dice la información, qué debemos decir, a quién debemos favorecer, a quién debemos contener, ¿cierto? Y aquí entra ya todo el tema del cine. Ustedes dicen, ¿qué tiene que ver el sol? Pues resulta que el sol tiene una incidencia muy importante, demasiado fuerte en nosotros como seres humanos. El sol nos permite a nosotros tener un aspecto psicológico con respecto al comportamiento que nosotros vamos a tener. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes se han dado cuenta que cuando hay nubosidad y lluvia, usted no tiene ganas de hacer muchas cosas. Usted como que, qué mamera todo, qué pereza todo. Yo debería estar runchado con mi chica, tomando tinto, leyendo un libro, comiendo palomitas, viendo una película, ¿sí? Y muchos de nosotros decimos, eso es como lo normal, ¿no? Pues resulta y pasa que el sol sí tiene una incidencia en nosotros. Y hay muchos estudios psicológicos que demuestran cómo el clima afecta una relación laboral, un artista, un, un proyecto, todo lo afecta al clima. Y mucha gente va a decir, no, eso es estúpido, eso no tiene sentido. Parce, vaya a los estudios, va, google, haga la tarea, vaya y pille usted cómo. Inclusive, yo soy ingeniero y dentro de la ingeniería tenemos una herramienta que se llama tiempos y movimientos. Y resulta que la incidencia del clima en los tiempos y movimientos tiene una noción de medida, ¿cierto? La noción de medida nos dice que cuando está muy nublado, el empleado que está haciendo tiempos y movimientos repetitivos tiene una reducción de hasta el 25% con respecto a un día soleado. Y uno dice, no puede ser, ¿sí? Pero es un dato estadístico asumido, analizado, ¿cierto? Y también tenido en cuenta para su respectiva trazabilidad. Ahorita revisando el video que hice en el capítulo 6, hubo un factor supremamente importante que se me fue y que no logró conectar la idea del sol y la influencia del cine. Ahorita que me volví a escuchar dije, se me olvidó el detalle más importante y eso es algo que quiero corregir dentro del magazine. Y es que la presión del tiempo me deja por fuera algunas ideas para enlazar todo el concepto que quiero hablar. Por eso recibí comentarios de algunas personas de marica, no entiendo lo que quiere decir, no comprendo lo que está aseverando ahí. Resulta que cuando yo les hacía la apreciación del equinoccio y del solsticio del sol, que está explicado, eso sí está bien explicado en el video, resulta que eso se convierte psicológicamente en algo que se llama el viaje del héroe, ¿sí? El viaje del héroe es el recorrido que hace el sol a través de las 12 constelaciones, ¿cierto? Y llega a su cúspide más alta, y muere. Y después renace, ¿cierto?
Y el viaje del héroe es exactamente lo mismo. El viaje del héroe es ese formato de escribir historias, de contar historias en las que usted y yo nos vemos reflejados. ¿Por qué? Porque es una persona que debe trabajar para surgir, llega a su equinoccio, que es su punto más alto, ¿cierto? Después vuelve y decae, que es el solsticio de invierno, ¿sí? Y ahí es donde como que aprende algo, toca a fondo, se transforma y renace. Y vuelve y renace y vuelve de nuevo al solsticio. Y es un ciclo del héroe así, un movimiento parabólico. Y ese detalle es el que me faltó para explicar y para darle el argumento de cómo el sol influye en el cine, de cómo todo el movimiento solar se convierte en la psicología del viaje del héroe y se vuelve el guión más usado en todas las historias del cine. Entonces aquí es donde viene el sol. El sol comienza a afectar a las personas, ¿cierto? Y el cine comienza a redescubrir y reorganizar la simbología del sol en la mente de las personas. Por eso ustedes comienzan a ver que muchísimas organizaciones, que muchísimas logias, que muchísimas reuniones de personas que quieren hacer cambios significativos en la sociedad utilizan al sol como sus simbolismos, ¿cierto? Y estos símbolos comienzan a verse representados en la industria de la música, en los medios de comunicación, en las películas y todo el rollo. Y esto puede sonar algo conspiranoico, y sí, es verdad, parceros. Este tipo de cosas, lastimosamente, tienen sus pros y sus contras. Cuando aparece una verdad que pareciera ser una verdad, de alguna u otra forma aparece su ridiculización, que es como su paralelo. ¿Para qué? Para que la verdad simplemente, al momento en el que se enfrenta con la ridiculización, no pueda ser asertiva, sino que ponga a la gente en duda. Entonces, el que cree está loco y el que no cree simplemente, pues, aprovecha la burla y se monta en ese viaje de destruir cualquier tipo de argumento que pueda afectar a élites o a empresas o a una industria específica. Entonces el cine comienza a hacer esa primera ramificación que comienza a moldear y a contarle a la gente las cosas que suceden. Y el cine se va muy de la mano con la radio. Resulta que ustedes se acuerdan que por allá, entre 1939 y 1945, apareció un partido político muy interesante. Este partido político estaba compuesto por la letra N y por la letra S. No voy a decir nombres por lo que les comenté la vez pasada. No quiero que señalen este canal de huevonadas. Resulta que este partido político se dio cuenta que había métodos de que las personas creyeran muchas cosas y se volvieran simpatizantes de otras muchas cosas, ¿cierto? Y aparece la propaganda. Y la propaganda se dispara a nivel mundial, tanto en Rusia como en, mejor dicho, como en el Oriente como en el Occidente. Se dispara la propaganda y comienza un poder entre lo que nosotros conocemos hoy en día como comunismo, ¿cierto? Y capitalismo. Esto se vuelve reinteresante, parceros. Y capitalismo. Resulta que este partido político comienza a volverse el factor de entrega, el factor importante que nos va a librar la guerra entre estos dos parceros, ¿cierto? El capitalismo representado por Estados Unidos y el comunismo representado por Rusia en ese momento y China. Y comienzan las propagandas, pero resulta que las propagandas no toman partidos, las propagandas comienzan a moldear la mente y el control de la sociedad en donde están esos países. Entonces Rusia influencia todo el espacio de Oriente y Estados Unidos y Europa visualizan e influencian todo el espacio de Occidente, ¿cierto? Resulta que mientras está sucediendo la guerra, comienzan a enfrentarse a través de toda la propaganda. La radio, pues la radio resulta que se vuelve como la verdad absoluta. Yo no sé si ustedes se acuerdan que nuestros abuelos, cuando pasaba algo y se había un chisme sobre alguna situación, digamos, explotó una bomba o pasó algo, un terremoto en algún punto, los abuelos decían, prenda la radio, prenda la radio. ¿Por qué? Porque la radio se convirtió como en el manejo de la verdad, ¿cierto? Entonces, si lo anunciaban en la radio, resulta y pasa que estaba pasando en el momento. Y después, cuando entra al cine, pues comienzan a generarse una cantidad de cosas que tienen que ver con las falacias de las personas y cómo se verían esas falacias y pensamientos de las personas, que vienen acompañados de toda esa simbología del sol. También resulta que hace más o menos, si no me falla la memoria, ya casi 10 años, ¿cierto? Se destaparon unos documentos que ponían en jaque mate a la CIA.
Resulta que como el partido este de la N y de la S tomaron tanta fuerza y moldearon tanto a las personas que se demostró, o sea, eso prácticamente parecía un experimento, ¿sí o qué? Donde cogieron a un país y a punta de propaganda, a punta de películas y a punta de radio, los hicieron pensar que podían ser dueños del mundo. Y los simpatizantes de la vuelta, fanáticos totales de la vaina, los que no estaban de acuerdo con esto, les tocaba obligados porque si no, los pasaban al papayo y esto demostró que este punto es como romper la historia por la mitad y realizar la guerra entre comunismo y capitalismo. O sea, ustedes después de que ven esta Segunda Guerra Mundial, se realiza una guerra a nivel mundial en donde el occidente hace hasta lo que sea para que el comunismo no llegue a su zona y el oriente hace lo que sea para que demostrar que el comunismo es la verdadera forma de gobernarse a sí mismos y de generar una sociedad. Esto se vuelve muy intrínseco, parce, porque es como el inicio donde toda la gente que tiene plata toma partido, toma un lado y toma una forma de cómo moldear a la masa. O sea, esto no se trata de usted y de mí. Esto usted puede ser comunista, yo puedo ser capitalista, yo puedo ser lo que sea, pero usted y yo no tenemos velas en el entierro. Listo, usted y yo simplemente somos alguien moldeado para favorecer a los mismos ricos. Los ricos son los ricos. Los ricos sean capitalistas, comunistas, lo que sea, son ricos. Y a esa gente le valemos 3 hectáreas. Entonces, resulta que aquí aparece una cosa súper interesante. Ellos se llaman la CIA, ¿cierto? Esta vuelta que tiene que ver con Estados Unidos es una organización gubernamental que coge y comienza a invadir a todos los medios de comunicación. Aquí aparecen una cantidad de procedimientos de laboratorio brutales, parce, y cuando les digo brutales, a lo bien son brutales. Hay uno hay uno que se llama MK Ultra. Uy, ¿en serio ya tan rápido, weón? Ya 2 minutos se acaba esta sección. ¿Les está gustando la sección? Déjenlo en los comentarios. Me encanta esta sección, recopílala. Parce, voy a resumir esto. La CIA comienza a ingresar en todos los medios de comunicación. Contratan periodistas para que digan cosas a favor del gobierno, contratan actores y comienzan a aparecer una cantidad de cosas que si los actores o los periodistas dicen, no, yo no soy parte de esto, les hacen la vida imposible, les dejan sin trabajo, los bloquean, algo así como lo que pasa con Venezuela, por ejemplo, los bloquean así brutalmente y les quitan todos los recursos y les dicen, no me haces caso, listo, atente a las consecuencias. La CIA comienza a trabajar directamente con Hollywood y ahí es donde la CIA entra a ser parte del cine, parceros. Y esto no es una mentira, esto no lo estoy hablando yo por de carreta. Vaya, googlee por joder la CIA en el cine y se va a dar cuenta de una cantidad de cosas que giran alrededor de el comportamiento y los parámetros que la CIA le da a Hollywood y a muchísimas empresas como Walt Disney. La CIA avaló y ayudó a que Walt Disney fuera los más importantes generadores de propaganda en Occidente. Por eso ustedes ven, y estoy seguro que han visto esos enlaces y esos cortos del Pato Donald yendo a la guerra y demás. Ahí tiene que ver la CIA. ¿Cómo se lo demuestro? Vaya, léanse la operación Mockingbird o la operación Ruiseñor. Esta operación es la operación que demuestra cómo la CIA tiene incidencia en la organización de un mensaje a través de los medios de comunicación, tales como periódicos, noticieros, magazines, todo lo que tiene que ver con la divulgación de la información de lo que pasa dentro de la sociedad, ¿cierto? Y también estos manes, después de que pasó la Segunda Guerra Mundial, estos manes se hicieron una vaina que se llama la Operación Paperclip. Y es que la operación Paperclip jaló los científicos de Alemania, los que quedaron vivos de ese mismo partido nazi, les limpió papeles, les dio ciudadanía y les dijo, ustedes todo lo que saben lo tienen que poner aquí en Estados Unidos. ¿Listo? Entonces, por ende, usted, amigo mío, bienvenido aquí a Norteamérica. Por favor, ayúdeme a generar una cantidad de herramientas que ustedes estaban aplicando y apliquémosla aquí. Entonces, por eso, toda esta vaina es una conexión re loca, re absurda, re enferma, re conspiranoica, como dicen todos, pero que tiene una carga real muy importante, muy evidente y más importante todavía, con pruebas, muchas pruebas. Vayan, miren, googleen, yo tengo solamente 15 minutos para hablar de esto y espero que dentro de 8 días les siga contando más sobre esto.